Hola grupo, hoy lo que vamos a ver son los apartados 4 y 5. En estos apartados vamos a ver un poquito cómo funciona la Tierra por dentro, cuál es el motor que da vida a ese movimiento que hemos hablado ya en alguna que otra ocasión. Y después en el apartado 5 vamos a estudiar un concepto que es el concepto de isostasia, que ya veréis que es súper sencillo de entender, de comprender. Vale, pues a ver un segundito que quitamos la foto de inicio del tema, como siempre, y nos vamos aquí. Vale. Bueno, hoy hay tres animaciones. Espero que no tengamos problemas con ninguna de ellas. Bien, empezamos por el motor interno de la Tierra. En apartados anteriores ya explicamos que la Tierra por dentro está caliente y de dónde venía un poco ese calor. Lo recordamos aquí. Si os dais cuenta, bueno, nos dice, perdón, que en este primer párrafo, que para entender la dinámica de la Tierra, es decir, por qué la Tierra se mueve por dentro, pues básicamente vamos a hacer referencia a dos grandes motores. Un motor que es la gravedad, que va a ser aquello que impulsa los materiales desde arriba hacia abajo, pero después, como sabemos que también hay materiales que suben, bueno, pues ese motor en este caso va a ser la energía interna del planeta. En el segundo párrafo, básicamente lo que nos cuenta es de dónde viene esa energía interna. Básicamente dos orígenes. El primero, el calor remanente de cuando la Tierra se formó. Como comentamos en el anterior vídeo, la Tierra se enfría desde fuera hacia adentro y por eso las capas más superficiales están más fresquitas que el núcleo, que llega a unos 6.000 grados, 6.000 y algo. La otra fuente de calor, desintegración radiactiva de materiales. El interior de la Tierra contiene materiales radioactivos que van a estar emitiendo esa radioactividad para alcanzar la estabilidad y mediante la emisión de esa radioactividad pues también emiten energía calorífica, lo que hace pues que se vaya calentando. ¿Cómo de rápido o en qué grado se produce esa temperatura o cómo cambia, mejor dicho, cómo cambia la temperatura de la Tierra según vamos bajando o vamos subiendo en profundidad? Bueno, pues a ese concepto se le conoce como gradiente geotérmico. Lo tenéis en negrita en el tercer párrafo. Decimos que el gradiente geotérmico es la cantidad de grados centígrados que aumenta la temperatura conforme vamos disminuyendo hacia capas más inferiores o vamos aumentando profundidad, como lo queramos ver. El valor que se ha dado clásicamente es que en la corteza el gradiente geotérmico es de 1 grado por cada 33 metros que se desciende. En el libro, en lugar de decir este valor, lo que han hecho ha sido un poco redondear y entonces indicar que por cada 100 metros de descenso de profundidad aumenta la temperatura 3 grados. Claro, si nos podemos hacer la cuenta a la vieja, decimos, si cada 100 metros la temperatura sube 3 grados, por cada kilómetro sube 30. Si en 1 kilómetro sube 30, en 1000 kilómetros sube 30.000. Si la Tierra tiene de radio 6.000 y pico kilómetros, ¿cuántos grados son esos? Si son 30.000 por cada uno, 6 por 3, 18, tenemos 200.000 grados, no llegaría, de temperatura en el interior terrestre. Pues no, mentira cochina. ¿Qué temperatura tenemos estimada en el núcleo? Si os fijáis en la grafiquita que tenemos aquí, pues el núcleo, la temperatura estimada, pues esos son 3, 4, 5, 6, pues es en torno a unos 6.000 y pico grados, pues no sabemos si llegaría a 7.000. ¿Qué quiere decir? ¿Que el gradiente geotérmico está mal? Pues tampoco. Lo que quiere decir es que ese ritmo de 3 grados por cada 100 metros solo se va a cumplir en los primeros metros, ¿vale? O en los primeros kilómetros, metros no, perdón, en los primeros kilómetros, en la zona de la corteza. ¿Es un valor que vale para toda la Tierra? Tampoco. Es un valor medio. Como tal, habrá zonas donde el gradiente sea menor o zonas donde sea mayor. La lógica nos dice que ese gradiente podrá alcanzar temperaturas mayores, pues, por ejemplo, en zonas cercanas a actividad volcánica, donde si os dais cuenta, bueno, pues aquí nos marca que puede llegar incluso a valores de 10 grados por cada 100 metros en esas zonas. Como he comentado, esos valores no se pueden mantener, si no llegaríamos a esas temperaturas loquísimas de 200.000 grados en el núcleo que no se van a dar. Perdón. Entonces, ¿cómo sabemos las temperaturas que hay? Pues básicamente con extrapolaciones y con el método sísmico que ya hemos comentado. En esta grafiquita de aquí, ¿vale? Yo creo que lo explica bastante bien. Si os dais cuenta, en el eje horizontal nos indica temperaturas y en el eje vertical a la izquierda nos habla de profundidad y eje vertical a la derecha nos nombra las capas para recordarlas. Bueno, pues si os dais cuenta, al principio, en los primeros kilómetros de profundidad,
el aumento de temperatura es muy grande con la profundidad. Fijaos que pasamos de 0 grados de temperatura a básicamente unos casi 1800 grados de temperatura en muy poquitos kilómetros de profundidad, ¿vale? Que podrían ser, pues bueno, según esto, unos 200 y pico kilómetros. Es decir, en los primeros kilómetros sí que es verdad que la temperatura crece muy rápido. Cuando llegamos a esa profundidad que marca este punto de inflexión, fijaos que aunque baje mucho la profundidad, el aumento real de temperatura es mucho más bajo. Y cuando llegamos más o menos cerca de 3000 kilómetros, que si os acordáis, más o menos coincide con el fin del manto inferior y la aparición del núcleo externo, ¿vale? Esa discontinuidad donde estaba la zona D o capa D, pues aquí vemos que hay otro empujón, otro crecimiento rápido de temperatura y después se vuelve a suavizar hasta que llegamos al núcleo. ¿Bien? Bueno, pues esta sería un poco la distribución de temperaturas dependiendo de la profundidad. Al principio crece más rápido, después se estabiliza y cuando pasamos al núcleo vuelve a crecer para después volver a estabilizar ese crecimiento. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el primer concepto, el de gradiente geotérmico, que quiero que, bueno, que quede claro porque es probable que de una manera o de otra vaya a aparecer. Segundo, vale, ya sabemos que la Tierra está caliente por dentro. Bien, ¿qué pasa con ese calor? ¿Permanece en el sitio o ese calor viaja de alguna manera? Bueno, pues a ver, todos sabemos que por nuestra experiencia, que cuando colocamos dos objetos donde uno está frío y otro está caliente y los ponemos en contacto, ¿qué es lo que va a pasar? Que la energía calorífica del que está más caliente va a pasar a la que está más frío. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que las temperaturas se igualan. Bueno, pues en la Tierra nos pasa algo parecido. Hemos dicho que tenemos un núcleo que está súper caliente y tenemos un manto que está pegado al núcleo. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Pues que el calor del núcleo llegará al manto y por lo tanto el manto será calentado por el núcleo. Bueno, pues la cuestión es cómo viaja ese calor de unas capas a otras, que es el concepto que aparece aquí en la primera línea como flujo térmico. Es la cantidad de esa energía calorífica que nos va a llegar a la superficie desde el interior del planeta. Básicamente tenemos dos formas de viajar el calor, la conducción y la convección. Habría una tercera que es la radiación, pero esa en el interior de la Tierra no la vamos a ver. La radiación es una forma de transmisión del calor, pero por ejemplo se da en el espacio porque no necesita de la presencia de partículas como tal, ¿no? Es la manera en la que la radiación solar nos llega a nosotros y nos calienta. Pero bueno, esa en el caso de dentro de la Tierra la vamos a obviar. Entonces tendríamos dos, la conducción y la convección. Si recordáis de cursos anteriores en física y química, el calor es una característica que tienen los cuerpos que se manifiesta por una vibración microscópica de las partículas. Lo que quiere decir, cuando un cuerpo está a menor temperatura, sus partículas vibran menos que cuando está a más temperatura. Claro, la lógica también nos dice que si una partícula vibra, la que está pegada a ella también va a vibrar, con lo cual las vibraciones se van a ir propagando. Y este es el fundamento un poco de la transmisión del calor por conducción. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez que en casa nos hemos dejado una cuchara metálica pues metida en una olla durante un rato y cuando hemos ido a coger la cuchara nos hemos quemado. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que el calor de dentro de la olla, de esa comida, se ha ido propagando por conducción a lo largo de toda la cuchara y esto ha hecho que al final terminara quemando. Si en vez de metálica hubiera sido de madera, probablemente el resultado no sería el mismo. ¿Por qué? Porque no todos los materiales son igual de buenos conductores del calor. Igual que pasa con la electricidad, también hay mejores y peores conductores. Bueno, pues en este caso la Tierra está compuesta por rocas y las rocas no son muy buenas conductoras del calor. Por ello, la conducción, aunque sí que es verdad que es un mecanismo de transmisión del calor, no va a ser el más importante en el interior terrestre. ¿Por qué? Porque va muy despacio. ¿Vale? Nos lo pone por aquí. Debido a la baja conductividad de la roca, se trata de un mecanismo muy lento. Bien, entonces, si la conducción no es el que nos va a explicar todo, ¿cuál es? Bueno, pues muy sencillo, la convección. La convección es un método de transporte de calor que se da más en materiales que son más volubles, vienen líquidos o vienen gases. En este caso lo que va a suceder es que cuando algunos materiales se calientan, aumentan su tamaño, aumentan su volumen, por lo cual disminuyen su densidad y entonces tienden a elevarse. Claro, cuando esos materiales se alejan de la fuente de calor, se enfrían
por lo cual se contraen, aumentan su densidad y tienden a bajar. Entonces, en este ciclo continuo de calentarse, subir, enfriarse y bajar, y así continuamente, forman lo que se llaman las corrientes de convección. Bien, en el caso del interior de la Tierra, ¿dónde se originan estas corrientes de convección? Pues se van a originar en la capa D. ¿Por qué? Porque la fuente de calor la tenemos justo abajo, que es el núcleo. Si algunos pensáis, bueno, ¿y por qué no los materiales del núcleo suben hacia arriba? Por la densidad. Recordad que los materiales del núcleo son mucho más densos que los del manto, entonces no se van a mezclar. Entonces, por lo que aunque aquí tengamos un núcleo que esté líquido y que esté haciendo esas corrientes de convección, sí que es verdad que va a calentar a la capa D, pero no se va a mezclar con ella. A nivel local supongo que sí que habrá zonas donde pueda haber algo de mezcla, pero no de una capa con respecto a la otra. Bien, bueno, pues lo que va a suceder es la formación de esas corrientes de convección, que sería básicamente lo que podéis ver aquí, y ahora os pongo también una animación. Tenemos la capa D, que es la que está más caliente de todas, el material que hay pegado a la capa D se calienta, aumenta de volumen, por lo que disminuye de densidad, y al ser menos denso que los materiales que lo rodean, pues tenderá a subir. En este ascenso podrá formar básicamente dos cosas, o un punto caliente, con lo que puede originarse una isla submarina, o, perdón, un volcán submarino o una isla volcánica, si emerge por encima del nivel del mar, o podrá formar una dorsal oceánica, que también veremos más o menos de qué se trata. Bueno, pues veis aquí cómo estas flechas suben y en un momento determinado vuelven a bajar. Y en este caso veis que lo que baja es esta porción de la litosfera oceánica, bueno, pues que lo que está produciendo es, en este caso, es compensar un poco. Si fabricamos litosfera por un lado, tendremos que destruir por el otro. Pensad que si la Tierra es una esfera, si fabricamos nueva litosfera por una zona, habrá que destruir lo mismo por otra zona para compensar, si no la Tierra se iría hinchando y se iría arrugando, ¿vale? Y sabemos que eso no sucede. Bueno, pues la corriente ascendente, como nos dice aquí en negrita, se va a deber al calor, mientras que la corriente descendente se va a deber a la densidad y por lo tanto a la gravedad. Con lo cual, estos son los dos grandes motores. Temperatura, que provoca corrientes hacia arriba, y gravedad, que provoca corrientes hacia abajo. Bien, si va todo bien, un segundito, voy a poner esta, aquí lo tenemos. Espérate, que ahora tengo que esconderla de abajo, si no se me queda rarungo. Ahora mejor. ¿Dónde va a parar? No, espérate. Ahora sí, ahora mejor. Disculpad. Vale, bueno, pues un segundo que vea cuál es la que tengo que... Aquí. Bien. Bueno, pues fijaos, aquí tenemos el manto, bueno, según el criterio que digamos, vamos a llamarlo manto o vamos a llamarlo mesosfera. Esta del tono naranjita sería la mesosfera, este un poquito más rojo sería la astenosfera y después de la línea negra hacia arriba, pues hablaríamos de la litosfera. En el color más azulado o grisáceo, no sabría decir qué es, eso sería la corteza. Y esta de aquí sería la capa D, la que estoy marcando ahora, y ya aquí abajo tendríamos el núcleo externo, el outer core. Bueno, pues vamos a ir explicando un poquito lo que sucede, a ver si en movimiento lo entendemos mejor. Vale. Fijaos, lo primero, vemos aquí unas rayas, vemos aquí otras. Aquí hay una placa, un trocito de una placa que está subduciendo. Ya os explicaré qué significa eso exactamente. Es decir, vemos que hay una parte donde se está introduciendo parte de esa litosfera hacia adentro, hacia el manto. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí, en esta zona que estoy marcando, donde pone ¿cómo se dice en castellano? Dorsal centrooceánica, ¿vale? Pues aquí se está fabricando. Entonces, si yo aquí estoy fabricando litosfera, tendré que destruir en otro lado para mantener ese equilibrio que os he dicho. Bueno, pues fijaos que por aquí tenemos un movimiento descendente y fijaos como por aquí abajo a la derecha ha empezado a salir una cosa que vamos a seguir viendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos una pluma o superpluma, ¿vale? Dependiendo de qué es lo que vaya a originar, que está empezando a subir. ¿Por qué sube este material? Porque lo calienta el núcleo. Ojo, que no os engañe esta flecha. Esto no es material del núcleo que esté subiendo. Lo han pintado ese color porque está más caliente. ¿Vale? Si le seguimos dando, bueno, pues fijaos cómo esta pluma continúa hacia arriba y este material continúa hacia abajo. Claro, ¿qué es lo que le va a pasar a este material conforme vaya bajando? Que se va a calentar y al final se va a derretir, con lo cual es un reciclaje. Es
decir, esto que estoy marcando, que hace unos millones de años era fondo oceánico, ahora resulta que se va a terminar por descomponer, por fundir, y entonces volverá de nuevo al manto, que es de donde salió. Le damos nuevamente. ¿Vale? Aquí se nos forma, fijaos, tenemos una corriente descendente. Conforme baja la corriente se va calentando. ¿Y qué nos origina aquí? Una corriente ascendente. Y aquí exactamente igual, otra corriente ascendente, con lo cual vemos cómo tenemos esa corriente de convección. Por otro lado, esta va un poco a su bola. A ver, perdonad. Y entonces esta originaría un punto caliente, mientras que estas de aquí son las que van a alimentar tanto esta zona de subducción, donde se destruye litosfera, como esta zona donde se fabrica litosfera, o aquí, que también se fabrica. ¿Vale? Y ahora, bueno, pues la pongo toda, me callo un poco y lo veis en movimiento. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que estaría pasando en el interior de la Tierra. Y ese calor interno se manifiesta externamente pues, con la aparición de esos volcanes que veis aquí en el centro, o estos puntos calientes aquí en la derecha, o estas dos sales oceánicas. ¿Bien? Bueno, espero que esta animación os haya servido un poquito. Y entonces ahora me vuelvo al libro y elimino esto de aquí. Vale, correcto. Y nos vamos a la página siguiente. Bien, lo que vamos a ver en el apartado 5 es el concepto de isostasia. Como hemos visto en la animación de antes, la litosfera se mueve horizontalmente y en unas zonas se hunde y por otras zonas se crea. Bueno, pues además de movimientos horizontales, nuestra litosfera también tiene movimientos verticales. ¿De qué manera? Bueno, pues igual que veis aquí en el dibujo, donde vemos unos bloques de madera flotando en agua, bueno, pues nuestra Tierra está formada por capas de diferente densidad. Recordad que dijimos que las capas más densas se fueron al fondo y las menos densas se fueron arriba. Eso significa que la corteza o litosfera, como la queráis llamar, porque una forma parte de la otra, la litosfera está flotando sobre la capa que tiene debajo, que es el manto, o astenosfera, o como lo queráis llamar, ¿vale? Pero en definitiva, la litosfera está flotando sobre la astenosfera. ¿Por qué flota la litosfera sobre la astenosfera? Muy sencillo, es menos densa. ¿Bien? Entonces, igual que una madera flota en el agua, la litosfera flota sobre la astenosfera. ¿Qué pasa si yo a una madera que está flotando en el agua le pongo peso? Que rompo el equilibrio en el que estaba flotando, el equilibrio de flotación, y la obligo a bajar. ¿Qué pasa si le pongo más peso? Que baja un poco más. ¿Cuándo se hundirá la madera? La madera se hundirá cuando la densidad de esa madera junto con el peso que le he añadido sea igual a la densidad del medio en el que estaba flotando. Pues a nosotros nos pasa igual. La litosfera flota sobre la astenosfera. Si a la litosfera le añadimos peso, se va a hundir. Si le quitamos peso, se va a levantar. Si en algún momento la litosfera llegara a tener la misma densidad que la astenosfera, esa placa se hundiría, ¿vale? Tendría una subducción espontánea. Bueno, pues a esos movimientos, a ese equilibrio, a esos movimientos verticales, le llamamos isostasia. Cuando un material está en equilibrio, se dice que está en equilibrio isostático. Y cuando rompemos el equilibrio puede hacer dos cosas, o tener un ascenso isostático o tener una subsidencia. Bien, os pongo otra animación que espero que nos ayude a comprenderlo. A ver, nos venimos aquí con esta. Escondemos esta y ahora os la muestro. Vale, a ver, ahora un segundo que la encuentre por aquí. Bien, aquí, bueno, aquí tenemos una animación en la que podemos jugar un poquito con los valores. Si os dais cuenta, básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos un determinado bloque que está flotando sobre un medio líquido. Nos habla de la densidad del bloque, que es 2,7, y la densidad del líquido es 3,9. Bien, eso hace que flote. Si la densidad del bloque fuera mayor que la del líquido o igual, se hundiría. Ahora, fijaos, y esto me interesa, fijaos que el bloque tiene una parte que está emergida y una parte que está sumergida. Que haya más emergida o menos sumergida va a depender de la diferencia de densidad entre el bloque y el líquido. La litosfera tiene una densidad y la astenosfera tiene otra. A mayor diferencia de densidad,
más litosfera tendríamos emergida, ¿vale? Fijaos, si yo ahora cojo, yo puedo variar la densidad del líquido, imaginaos que le pongo una densidad de 3,4, la he bajado, es decir, las he igualado más, la densidad del bloque y la del líquido. ¿Qué es lo que pasa? Que la raíz, que sería esta aquí, ¿vale? El block root, la raíz se haría cada vez más grande y la parte emergida más pequeña. En cambio, si yo subo la densidad del líquido, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos más bloque emergido y menos bloque sumergido. Bien, ahora imaginaos que yo al bloque le meto peso, que lo podemos controlar con esto, ¿vale? Peso del bloque. ¿Qué le sucedería al bloque? Pues que cuanto más peso le pongo, ¿vale? Más, perdón, aquí, cuanto más peso le pongo, más se va a ir hundiendo. ¿Bien? No, peso no, esto es la altura del bloque. Disculpad, me he confundido height con weight. Vale, bueno, aquí lo que hemos aumentado es altura. Realmente si aumentamos altura también aumentamos peso. Pero, ¿qué es lo que significa? Que cuanto más sobresale por arriba, más sobresale por abajo. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en que en la litosfera, ¿cuáles son las zonas de la litosfera que más sobresalen? Las montañas. Pues allí donde haya una montaña, esa montaña por abajo, igual que aquí, va a tener una raíz muy grande. Si esa montaña con el tiempo fuera erosionada y entonces se fuera desgastando de arriba, lo que haríamos sería disminuir la altura del bloque. ¿Qué pasaría? Que conforme se va erosionando de arriba, claro, la raíz que hay debajo tiende a subir. ¿Por qué? Porque le hemos quitado peso. Y entonces eso lo provoca que esos movimientos verticales siempre vayan o tengan como fin el alcanzar ese equilibrio isostático. Si en un momento dado, y eso pasa a veces con la litosfera oceánica, la litosfera llega a tener una densidad igual que el líquido, bueno, que en este caso el líquido no, que la astenosfera sobre la que flota, pues pasaría lo mismo que va a pasar aquí. Si yo aumento la densidad del bloque, claro, el bloque cada vez se hunde más. En el momento en que el bloque sea de la misma densidad que el líquido, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentra en equilibrio. En cuanto cambie un poquito, hasta luego, Lucas. ¿Vale? Aquí lo tenemos de nuevo. Bueno, pues este equilibrio es el mismo que tiene la litosfera sobre la astenosfera. ¿La diferencia respecto a la animación? Pues que lógicamente no es tan rápido. ¿Vale? Los movimientos de la litosfera van a ser siempre movimientos muy lentos. Hablamos de centímetros por año. ¿En qué condiciones reales podría pasar esto? Pues mirad, os pongo un ejemplo. Ahora mismo la Antártida, que es un continente, tiene sobre ella un espesor de hielo que en algunas zonas alcanza 4 kilómetros. ¿Cuánto creéis que pesa un espesor de hielo de 4 kilómetros? Pues una barbaridad. ¿Qué es lo que le ha pasado a la Antártida con todo ese peso que le hemos metido encima? Que está hundida. Si mañana se fundieran esos hielos y entonces le quitáramos todo ese peso de encima, ¿qué es lo que iría haciendo la Antártida? Iría subiendo. Eso es algo que, por ejemplo, se está constatando que sucede en zonas del norte de Europa, donde en la última glaciación, pues teníamos allí una cantidad de hielo enorme y cuando se produjo la era interglaciar y todos esos hielos se derritieron, pues todas esas regiones perdieron mucho peso y hoy se está viendo que poquito a poco, cada año, van subiendo un poquito el continente. Es decir, lo que no sabían es si lo que bajaba era el mar o subía al continente, pero lo que está sucediendo es que el continente se está levantando porque todavía está respondiendo a esa pérdida de peso por los hielos que se han fundido. ¿Vale? Bueno, pues a ver, un segundo. Bien, continuamos. A ver, quito este, me voy otra vez al libro. Aquí andamos. La sección, perfecto. Bien, pues aquí tenemos lo que os he comentado, ¿vale? La isostasia y la subsidencia. Bien, y por último, lo que os he comentado también de las montañas o de las cordilleras. Fijaos, en esta imagen tenemos corteza, bueno, o litosfera, ¿vale? Me dará igual. Cadena montañosa y litosfera. Fijaos que justo donde está la cadena montañosa tenemos como una especie de raíz mucho más grande. Cuando añadimos peso, como pone aquí en la izquierda, subsidencia. Cuando quitamos peso, ¿qué es lo que puede quitar peso a una montaña? La erosión. Bueno, pues cuando quitamos peso,
¿qué es lo que va a suceder? Que la parte a la que le quitamos peso tenderá a subir. ¿Dónde han ido todos esos materiales que se han erosionado? A los pies de la montaña. ¿Qué vemos que pasa en los pies de la montaña? Que se produce subsidencia. ¿Qué creéis que va a pasar a lo largo del tiempo? Bueno, pues que conforme la montaña se erosione por arriba, irá ascendiendo, pero claro, llegará un momento que ascenderá tanto que ¿cómo se va a quedar todo? A la misma altura. Y entonces el relieve se quedaría completamente plano. Bien, os pongo ya la última animación y ya no me enrollo mucho más. Que esta es esta de aquí, isostasia montaña. A ver, quitamos esto, transición, y aquí está. Vale. Bueno, no, fijaos, perdón, no imaginéis que estáis viendo. Cadena montañosa, corteza continental, a la izquierda corteza oceánica, a la derecha cratón y después el manto. Bueno, ¿qué es un cratón? Un cratón es una superficie horizontal muy grande. Entonces aquí nos ponen el cratón para diferenciar que el cratón es llanito y la cadena montañosa pues es mucho más accidentada y más alta. Si os dais cuenta, aquí, como no hay ningún relieve grande, pues entonces el grosor de la corteza es más pequeño. Mientras que aquí en la zona de la montaña, como es grande hacia arriba, también tiene una gran raíz hacia abajo. Bueno, pues nos dice el fase A, al final de un periodo orogénico, es decir, la montaña se acaba de crear, y entonces ahora nos vamos a la fase B. Aquí, a ver. Ay, casi, bien, lo he parado a tiempo. Bien, en la fase B, ¿qué es lo que ha pasado? Fijaos, hemos perdido parte de la montaña porque ha sido erosionada. Bien, ¿qué es lo que pasa al erosionar la montaña por arriba? Que como quitamos peso, tenemos ascenso. ¿Vale? Fijaos aquí la flechita. La montaña, la cadena montañosa se mueve hacia arriba. Si le vuelvo a dar, a ver, aquí no, le voy a tener que dar a lo mejor a reproducir. Bien. Fase C, la erosión y la renovación va a continuar hasta cuándo, hasta que al final, fijaos, lo que tengamos aquí, lo que antes era una montaña, ahora va a tener el mismo grosor que el cratón, ¿vale? The same thickness as that of the craton. Pues esto sería la evolución normal de una montaña. ¿Qué nos puede llevar a pensar esta animación? Que al final la Tierra, debido a la erosión y a los movimientos isostáticos, terminaría por ser completamente plana. Y eso es así. ¿Por qué la Tierra ahora mismo no es completamente plana? No digo plana de los terraplanistas, sino plana en que aun siendo una esfera no tendría esas elevaciones, esas montañas. ¿Qué es lo que hace que después de 4.500 millones de años todavía queden montañas? Bueno, pues la razón de eso es que todavía hay procesos que generan montañas. Cuando la Tierra por dentro pierda el calor que tiene ahora y no tengamos esos procesos de creación de nuevas montañas, pues sí que es verdad que entre la isostasia y la erosión, esas montañas se van a ir barriendo poco a poco y al final la superficie terminaría por ser básicamente lisa, ¿vale? Con alguna imperfección, lo va a ser lisa perfecta, ¿vale? Pero bueno, me entendéis. Bien. Bueno, pues con esto espero que haya quedado claro el concepto de isostasia. A ver, un segundo, por aquí. Y el concepto del calor interno de la Tierra, ¿vale? Que al final pues van a estar los dos muy relacionados. Como saber más, esto que aparece aquí de la península escandinavia es un poco lo que os he comentado de la última glaciación. Fijaos, hace 10.000 años desaparece el creciente de hielo y entonces actualmente se levanta a una velocidad de entre 1 y 10 milímetros al año. Recordad, en geología va todo muy despacio. Tanto es así que la unidad de medida de tiempo es del millón de años. ¿Vale? Es decir, que con eso ya nos hacemos una idea de que las cosas suceden, pero suceden muy despacio. Y a escala de tiempo humana, básicamente no nos damos ni cuenta. Bueno, pues cualquier cosita me vais preguntando. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludo.